Correcto. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos a Eduardo, un especialista, un apasionado por la música clásica. Hoy nos acompaña. Eduardo, bienvenido a Casa de Muchas Beethoven. gracias. Me gustaría que te presentaras un poco para que la gente o la comunidad te conozca. Bueno, soy Eduardo Losowski, servidor de todos. No soy ni vivo de esto que hago simplemente como un hobby, aunque sí estamos pensando que si logramos difundir esto, podrían, con la ayuda de todo el mundo, podría ser algo, un proyecto más grande, porque lo que descubrí es que la música clásica es para todos y a cualquier edad además. No hay que ser intelectual, es más, no hay que ser músico, ni hay que saber de música. Si lo que se busca es lo que yo busco, que creo que es lo valioso. Miren, mi primera clase empezó diciendo que una frase del filósofo Federico Nietzsche que decía que la vida sin música sería un error, con lo que yo coincido. Y en mi vida la música ha sido mucho más que un de entretenimiento, un hobby o una diversión. Ha sido una parte esencial. Muchos de los recuerdos más fuertes de mi vida son esa emoción que nos puede causar a un nivel, no sé cómo llamarlo, si más entrañable o más profundo, como se dice comúnmente, que nos haga vibrar. Entonces, a mí eso me lo ha dado mucho la música. Desde muy joven, los Beatles o los Rolling Stones, y hoy puede ser o uno quizá mucho más contemporáneo que Beethoven, hasta siglo XX también. Y lo que yo pretendo, y yo nunca, es más, les confieso, en mi casa lo que menos esperaban de mí es que tocara yo algún instrumento. Mi mamá tocaba un poco el piano, hasta eso, el que lo tomaba muy en serio era mi papá, el violín, como amateur, por supuesto. Pero se oía mucha buena música en mi casa. Es más, era lo que todo se oía. Lo único que se oía es más. Mi casa nunca fue religiosa de ningún tipo, y lo único que recuerdo como imagen, pónganle las comillas que quieran, sagrada, era un busto de un señor muy adusto, medio enojón, que era Juan Sebastián Bach. Entonces, que por cierto ya no sé ni dónde quedó ese busto. Pero y mis papás buscaban amistades que hablaran de buena música, al grado que yo pensé que cualquier adulto por obligación sabía de buena música. Y hasta les hacía yo preguntas a unos pues que ni idea. Pero por pláticas musicales me recomendaron dar clases de música, sin, como yo digo, desde la ignorancia, no desde la sabiduría, pero eso sí, desde la pasión. Entonces, lo que yo trato en mis clases, además de poner la obra y en lo posible dar mínimos elementos, o sea, nadie en mi clase, perdón, pasaré un examen de admisión de un conservatorio de tercera, ¿no? Ni es lo que busco, pero va a sentir tan lo que yo buscaría, y creo que yo lo he logrado, y varios de mis alumnos, y quizá, y quiero pensar que así es un poco por mi influencia, es que nos hemos emocionado igual que el director de la Filarmónica de Berlín. No tenemos por qué disfrutarlo menos que él, aunque no sepamos. Entonces esto no es de saber, ni son olimpiadas, porque muchos me dicen, es que no sé nada. Tampoco son seriadas, no dejo tareas, lo trato de hacer muy fácil, muy divertido. Los invito cordialmente a todos. Y obviamente jamás la cuestión económica sería una razón como para que alguien no permitiera. Son donativos totalmente voluntarios quien vaya a querer. Y es inevitable. Justamente platicaba yo que el repertorio de todo en la vida es amplísimo.
si tenía un maestro muy, muy serio que decía que si el conocimiento de cualquier materia fuera el contenido de una botella de refresco, digamos, el que más sabe no sabe una gota. Yo creo que así es. Obviamente en mi clase yo me voy o me inclino un poco más hacia mis compositores o mis intérpretes favoritos. Y yo creo que esa subjetividad no solo es inevitable, sino que es válida y es bella, ¿no? A mí me gusta más la música alemana, a otros les gusta más la música francesa, pero pues es cuestión de gustos. O me gusta más lo expresionista que lo impresionista, pero pues, insisto, es cuestión de gustos. Me atrevería a decir que dentro de todo el universo yo veo uno que sí destaca y que es tan grande que lo que destaca es obvio que es Mozart. Yo lo siento como, siempre digo que no es un genio, es un milagro, ¿no? Y que de Mozart no puedo hablar más que cándidamente. Pero damos de todo y trato de organizarlo. Normalmente bueno, esta es otra parte mucho más tardía, pero también maravillosa, que fue el descubrimiento de la ópera. En mi casa no había nada de afición por la ópera. Lo único que yo recuerdo de ópera es que nos llevaron de niños a ver una Carmen que yo me aburrí como ostra. Y que recuerdo que mi mamá le decía a una tía con la que hablaba mucho por teléfono, decía, estaba tan gorda la Carmen que yo tenía miedo que se rompiera la mesa. Eso fue todo lo que me acuerdo de esa. Seguramente no era María Callas. Oye, Eduardo, déjame hacerte estas preguntas. Las que gustes. Sé que te nace la pasión, he visto tus clases, algunas de ellas, y la verdad es que lo que tú haces hace unos minutos es, ¿por qué no disfrutar la música como ese maestro que la está sintiendo en ese momento? ¿No? Porque yo cuando te veo lo apasionado que te metes y haces algunos gestos alemanes que son, como bien dices, son parte de todo ese contexto exacto. Yo te preguntaría, ¿en qué momento tú dices, esto es lo mío? ¿Cuántos años pasaron? Recuerdo que tú me decías que en tu casa se escucha música, pero ¿cuándo dijiste, esto es mío? Esto es lo que yo necesito componer, necesito dar, que identificaste esa pasión y ese hobby, por llamarlo así, para decir, por aquí tengo que ir. Yo creo que la razón principal fue mi esposa. Okay. Porque de no tener la menor idea de este tipo de música, bueno, nuestra primera salida fue a ver música de este tipo, a Bellas Artes. Entonces, cuando me di cuenta que logré, que yo creo que ella es una mujer que disfruta igual que yo la buena música, quizás sabe un poco menos, ella es más apasionada del cine, pero me di cuenta que tenía esa facilidad de transmisión. O sea, yo ya lo había descubierto cuando daba clases de impuestos en la universidad y demás. Para mí dar clases es delicioso. Yo creo que hubiera sido mi profesión a elegir en otra vida, sería ser maestro de algo. Porque es muy, muy bello enseñar, y cuando logras despertar más que el interés, que sería en la clase de impuestos, la pasión, que es en la clase de música, pues todavía tu satisfacción y tu retroalimentación es mucho más grande. Amigos, quiero compartir este dato que me compartió Eduardo, que creo que es un tip bien importante. Eduardo me decía, él es mucho auditivo. Totalmente. ¿No? Hay personas que son muy auditivas, en su caso yo también soy muy auditivo. Claro. Entonces, yo les puedo decir algo, si quieren escuchar o aprender algo, por ejemplo, Eduardo empezó muchas cosas de impuestos, escuchando lo que me platicaba, ¿no? Escuchando audio cassette de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, yo hoy con la tecnología que tenemos, pueden ustedes aprender realmente todo lo que sea posible. ¿Por qué? Porque si eres auditivo... Sí, audiolibros. Inclusive yo hago un experimento que los invito a cualquiera de ustedes. Digo, conozco a muy pocos seres humanos que yo recuerde uno, y vaya que a mi edad aún no he conocido a mucha gente.
Uno solo que me dijo que no le gustaba la música, ningún tipo de música. Rarísimo. Digo, de por sí era un tipo raro. Pero fuera de él, yo creo que a todos no solo nos ha gustado, sino que algo de música nos ha conmovido, más que gustado. Entonces, el experimento que invito a todos es, lo que más los haya emocionado, escúchenlo con los ojos abiertos y con los ojos cerrados y ya me platican, a ver si hay diferencia o no. Es correcto. Oye, Eduardo. Es más, yo cometo hasta la blasfemia, digamos, de cerrar los ojos hasta en la ópera y me pierdo el argumento. Estoy tan fascinado con la música. Quisiera para aquellos amigos que evidentemente, como tú dices, a veces no les da miedo abrirse a esas nuevas cosas, sentir esas sensaciones. Para mí la música clásica es como conectar en mi cerebro muchas neuronas. Pero hay gente, como bien dices, que a veces dice, no siento nada, no siento esto, y se vale, ¿no? Pero si quisiéramos transmitir algo a alguien donde le quisiéramos decir, ¿cómo comienza ese sentimiento que tú dijeras, para mí corre por las venas, corre, no sé, para que ellos pudieran ir identificando esa sensación, por llamarle de alguna forma, y que digan, sí lo sentí, pero no estaba seguro que se sentía al momento de estar inmerso en esa música clásica? Correcto. ¿Tú qué sientes para que los amigos más o menos también vayan como haciendo comparación? Son dos situaciones. Como todo en la vida, yo creo que es hasta una ley física que entre más das, más recibes. Física y metafísica. Bueno, el caso es que lo primero que recomendaría yo es no oír sino escuchar, que es bien diferente. Nuestro cerebro no da para pensar en dos cosas a la vez, afortunadamente. Entonces sé que hoy en día es muy difícil y además no estamos acostumbrados, nuestra cabecita vuela de aquí, de una preocupación a otra, así como decía yo ayer en mi clase, como changuito a mecates, ¿no? Pero hagan el esfuerzo, no lo van a lograr y no lo hagan consciente porque menos lo logran. Pero traten de escuchar algo que les guste mucho, con ojos abiertos, con ojos cerrados. Y entre más se metan, más van a obtener. ¿Qué van a obtener? Emociones que cada quien siente diferente. Yo no pretendo que porque yo sentí esto, otro lo sienta. Es más, siempre he tenido esta curiosidad. A lo mejor tú ves el azul como yo veo el rojo y viceversa. Es correcto. ¿Y cómo sabemos que no? Es imposible demostrarlo, ¿no? Es correcto. Entonces, si eso pasa con algo tan material, tan físico, imagínense con algo emocional. Por eso tampoco soy tan... No es que la discrimine, pero la música que cuenta historias, que de eso es quizá por eso entré tan tarde a la ópera, pero hay unas melodías y unas cosas magníficas. Pero no soy lo que se llama la música programática, que es como el ejemplo clásico es la pastoral de Beethoven, que te platica un día en el campo con todo y tormenta, digamos. Claro. Pero yo creo que no se trata de eso. Ahora, algo que a mí me permite la clase, pero que yo creo que todo mundo se debería de permitir, es hacer lo que en otro contexto sería el ridículo. Vivimos en una sociedad que nos reprime exhibir nuestras emociones, que es lo más bello que tenemos. Entonces, yo en mi clase me doy el lujo de barrerme hasta donde me quiero barrer y lo vale, perdón. Yo me di cuenta que independientemente de la etiqueta que hoy por hoy a todos nos pone la sociedad, que si soy güero, moreno, fifí, chairo, pura estupidez en mi opinión. Yo creo que sensibles somos todos. Entonces, trabajar esa sensibilidad. Inclusive, les confieso, mucho lo aprendí yo a base de lo que en física llaman ósmosis. Iba yo digo, si vas manejando, pues igual puedes chocar, igual te lamentan, ¿no? Igual puedes atropellar a alguien, o sea, todas las vicisitudes
que hay para el manejo. Entonces, pero de repente había una parte de la obra que me jalaba en especial. O algo, pero también esa base de repetición. Yo te digo, hoy en día también hay música que nos conquista a primera oída, ¿no? Ayer decía yo, envidio, ¿qué día ayer? La Quinta Sinfonía de Mahler, decía yo, envidio a los que nunca han oído, que van a oír por primera vez por su vida el cuarto movimiento, por ejemplo. Claro. A mí me cambió, entonces pues no necesariamente los tendría que cambiar, pero que ese es otro hecho bien importante en mi vida musical, haber conocido, y que eso me permitió, probablemente me cambió la manera de conocer la música. Estaba yo viendo ayer, por eso lo tengo tan fresco, en el año del 71 hubo una película de un gran director de cine italiano, Luchino Visconti, que se llamó La muerte en Venecia, y escoge como tema básico, porque hay más, el cuarto movimiento, el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, que si no lo conozcan, hoy en día no hay que más que buscarlo en YouTube, y hay 20 versiones. Adagietto, Quinta Sinfonía de Mahler. Adagietto se escribe. Bueno, con una o dos ustedes no importa, igual les va a aparecer. Y yo no hablo italiano, no importa. Bueno, el caso es que es una música tan especial, escúchenla, que a mí me movió tanto que dije, así como le había hecho con Beethoven, que escuché una por una, digamos, entre comillas, estudié una por una de sus sinfonías. Dije, voy a hacer lo mismo con Mahler. Porque en México no solo no se tocaba Mahler, no había discos de Mahler. Ahí está Rossini. Creo que la obertura del Barbero. Bueno, el caso es que otro momento tremendo. En México sí se tocaba de vez en cuando y me gustaba, nada que me hiciera vibrar tanto. La Sinfonía número 1, El Titán. Pero la 2 es una obra monumental que ni más ni menos se llama la Sinfonía Resurrección, en 5 movimientos, pero tiene además coros y orquestas mucho más grandes que en la época de Beethoven o de los románticos, por supuesto, ¿no? A instrumentos raros puedes oír 7, 8 cornos, 7, 8 trompetas. O sea, ayer decía yo, para dirigir a Mahler tienes que ser fuerte físicamente para controlar tanta cosa, pues si no se te hace un caos, claro, que además él de por sí raya o se pasa tantito de la locura, ¿no? Es fantástico, se los recomiendo. No es fácil, pero entonces, como empecé de lo muy difícil, creo que ya después de Mahler todo se me hizo fácil. Okay. Eso tiene que ver. Otro que fue también un gran parteaguas, yo siempre digo que está toda la música y está Wagner. Okay. Wagner es otra cosa, es teatralidad, es quizá el artista que mejor expresa la pasión amorosa, la pasión nacionalista, la pasión, la sensualidad también, es tremendamente sensual. Inclusive, pues yo tengo un conflicto, yo no, pero mucha gente correligionaria mía judía tiene abominación porque era el músico de los nazis. Yo a ese tema ni me interesa meterme, nomás lo comento. Yo creo que, nomás recuerdo que una vez se me hizo muy extraño en una ópera de Wagner, okay, encontrarme a un señor que había estado en campos de concentración. Y le digo, ¿usted aquí, don Julio? Y me dice, tantos pen, se podrán imaginar, nos han odiado, si quieres ser un genio. No, me gusta mucho su filosofía, pues sí. También les recomiendo Wagner y toda mi vida, decía yo, el día que esté enfermo un largo tiempo, voy a leer a Proust completo.
o cuando menos En busca del tiempo perdido. Pero no, me tocó una enfermedad que tenía yo que estar boca abajo, un desprendimiento de retina, pues prácticamente un mes. ¿Y qué hacía yo? La otra cosa que tenía yo ganas, que era escuchar El Anillo del Nibelungo completo. Okay. Entonces, pues fue un horror ese mes. Pero me lo aligeró mucho meterme al mundo del Nibelungo, que son 4 óperas de 16 horas, pero todas conectadas. Son El Oro del Rin, luego sigue La Valquiria. Si han visto la película Apocalipsis Now, saben muy bien de lo que estoy hablando. Luego Siegfried y por último El Gran Ocaso de los Dioses, imagínense. Entonces, eso lo logré. De Wagner lo que les puedo decir, cuando menos escuchen las oberturas, porque es tan genio que ahí viene todo contenido. Pero luego oír esas melodías con esos coros enormes o esas vocesotas, no, pues es grandioso. La verdad es maravilloso. Sí. Fíjate que ahorita lo que decíamos y platicamos de lo que decías, las emociones, cada quien las siente diferente. Claro. Y cada melodía, cada, por llamarle artista o intérprete, que hace todo, que esas 50, 60, 100 personas que tocan diferentes instrumentos, hacerlos coordinar. No, bueno. Es toda una odisea. Hasta fuerza física. Es correcto. Igual para tocar media hora piano, dicen que es como partir leña media hora. Es correcto. Y la vida de concertista es un horror. El que le quiere entrar a eso, pero te pasas, yo creo que de tu tiempo no dormido, la mayor parte en aviones y aeropuertos, que a mí me choca. Okay. Y o sea, no es precisamente mi mayor agrado, ¿no? Okay. Pero algo que me gusta mucho, que lo que tú dices es el tema para ti. Si tú hoy no oyes música clásica, empieza con algo, empieza a escuchar algo, porque claro, lo más importante es que vas a encontrar una emoción. Sí. ¿Cuál? No sí, lo sé. Mira, mi clase se llama La emoción de la música, no la emoción de la música clásica. Claro. Cuando murió Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, la clase fue de los Rolling Stones y estuvo, creo que muy buena. Porque no importa, la sensación, creo que se le dice la catarsis, la sensación más allá del entretenimiento, que me encanta, un buen thriller, una serie divertida y todo, obviamente me fascina. Pero algo que de veras, miren, me ha pasado en buenos conciertos que 3, 4 horas no puedo ni hablar de otra cosa, vaya, no se me pasó una vez en Nueva York que caminé horas después de un gran concierto, ¿no? Porque era tal la emoción que no es, bueno, pues ya se acabó, me voy a dormir y ya no. El concierto empieza mucho antes y acaba mucho después. Es correcto. Toda la liturgia, además de un concierto en vivo, cuando haz de cuenta que va a salir el solista y tú lo conoces, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una vez estando en un teatro en donde el director baja por el pasillo y yo estaba como a 4 sillas del pasillo. Le digo a mi esposa, no puedo creer que en un momentito por aquí va a pasar fulanito de tal. Era Claudio Abbado, el gran director. O sea, la emoción y cuando salió Claudio Abbado, seguro mi corazón estaba así. Segurísimo. Oye, cuéntame algo. Si hoy remontáramos un poquito a la edad de 7, 8, 9 años, ¿qué soñabas en aquellos tiempos? La verdad, esa época de mi vida era totalmente como muy al instante y muy hedonista. La verdad, o sea, me gustaba comer, me gustaba ver tele, jugar. Yo creo que me volví muy responsable por un maestro de 6º de primaria. Allí fue donde cambió. ¿Y en aquellos tiempos tenías algún sueño? Por ejemplo, voy a suponer, antes los niños decíamos, yo quiero ser el superhéroe o quiero ser músico a lo mejor, o quiero ser, no sé... Fíjate que
Desgraciadamente no, por cómo fui educado. Ok. A mí se me decía siempre que el despacho de contadores de mi papá era para mí y nunca se me dio ni siquiera ni me di alguna otra opción. Okay. O sea, yo muy practiquito, muy clarito de hacia dónde voy y tuve la buena suerte que me apasiona también, ¿no? Okay. Que me gustó mucho. Eso, digo, eso fue totalmente fortuito. No sé si hubiera tenido la libertad. Qué bueno que no la tuve porque lo que hice me salió bien y porque yo creo que a esa edad nadie está preparado para saber qué quieres de la vida. Es correcto. Pero, como tú bien dices, ese sueño o esa guía de tus papás que en algún momento digamos que te educaron. O te yo diría, y lo que más les agradezco, su mejor herencia fue este amor a la música. Okay. Y esa sí te diré que sigue siendo un sueño porque es inacabable, pero sí se me está realizando. Hace poco fui a dar una plática a un asilo de ancianas y todavía mucho más fuerte a uno de madres jóvenes, solteras, o sea, en otras palabras, niñas violadas. Okay. Y el haberlas emocionado, yo te diría que es de las experiencias y de los sueños más bellos que se me han realizado en la vida. Y un poquito inesperados, ¿no? Claro. Pero he tenido satisfacciones enormes gracias a la música. Inesperadas porque volvemos a lo mismo, entre más da uno más recibe. Yo estoy dando algo que el que se lo logre contagiar le voy a mejorar mucho la vida sin duda alguna. Claro. Fíjate que hay clases donde oigo obras nuevas que no conocía y les digo, ahora ya soy más rico. Porque a lo mejor en cierto momento quiero oír la primera sinfonía de Mendelssohn. Claro. Ahí la tengo. Claro. Cuéntame, para todos los amigos que hoy están en el proceso siempre les digo, en un proceso de crecimiento, en una edad, digamos, desde los 18 a 25, de 30 a 40 y de 40 a 50, porque cada una de las etapas es totalmente diferente. Totalmente. Yo sé que hoy tú tienes 74 años, pero al final del día te veo con una energía de 20, sí. ¿no? La verdad. Sí. Entonces, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes que hoy están perdidos, que no quieren despertar ese sueño o esa pasión? ¿Qué les dirías tú con todo lo que has vivido? Les repetiría que no deben de vivir como si el arte no existiera. El arte no creo que sea un aderezo de la vida, es una parte esencial e importantísima. Y al que le guste la pintura, el cine, se supone 7 artes, yo creo que hay más todavía. Pues digo, ya no cabe duda que el cine sí es un gran arte. Entonces métanse en serio al arte, porque es lo que nos va a olvidar nos va a olvidar de un mundo que está bastante miserable. Digo, no tengo que abundar en eso. Entonces, de veras, el refugiarse en el arte y en el conocimiento a quien le guste. A mí me gusta la filosofía, eso ya es, yo creo, más bien personal. Pero la catarsis del arte es inigualable. Es más, hay un filósofo, Schopenhauer, que pone el arte como uno de los elementos que medio justifican la existencia. Okay. Era el arte, era la caridad y el ascetismo. No entro en eso, pero el arte es muy importante. Es raro el filósofo que no haya apreciado la música y son mentes muy brillantes. Muy, muy brillantes. Entonces no se quiten eso, no. No es que eso es para ricos, o eso es para cultos, o eso es que no sé nada. Métanse a un arte, digo, y si les gusta más el Cristo de Velázquez, pues no los culparía, o el Partenón, o qué sé yo, ¿no? Pero el arte con pasión, y digo, la pasión yo creo que sí se desarrolla, fíjate.
A menos, digo, habrá casos perdidos como este hombre que platicaba, que me dijo que no le gustaba nada de música. Bueno, digo, con el cero, pues es como revivir a un muerto, imposible. Claro. Pero fuera de eso, yo creo que sí se puede desarrollar no solo el conocimiento que sabiendo, volviendo a la ignorancia de la que somos presas todos, pues vámonos mejor a intensificar esa pasión y de veras conectarnos a un grado. Cada quien me dirá hasta dónde, pero hasta adentro, hasta la entraña. Con cualquier arte, a mí me gustó la buena música, o lo que se considera equivocadamente, creo yo, la buena música. No creo que haya una definición para ese tipo de... que no es clásica, no es buena, no es vieja. Entonces, y como me dijo una vez un director de orquesta, me dice, pues Beethoven en su época también era contemporáneo. ¿Sí? Pues entonces, sí. Ahorita igual puede haber, y como en esa época, hay cosa muy buena y hay charlatanería, y no necesariamente perdura lo bueno, ojo. Es correcto. También, y puede haber mucho bueno perdido también. Hoy en día más difícil porque hay tantas maneras de guardarlo, nubes. Claro. Oye, te preguntaría esto, Eduardo. Fíjate que me llama mucho, y sobre todo porque hoy yo veo en la sociedad y a muchos papás perdidos en educar a sus hijos, ¿no? Yo siento que hoy tú eres un hombre exitoso, percibo que como dices, entre más doy, más recibo, sí. Y como por ahí dice, ¿no? Los que tienen se les dará más, a los que no tienen se les dará menos, claro. Se les quitará, ¿no? Pero bueno, lo que me gustaría es que les dieras un mensaje a aquellos papás que hoy en día tienen hijos pequeños, que les pudieran despertar a lo mejor esa pasión o esas habilidades, o guiarlos hacia un camino bien. Por ejemplo, en tu caso, tus papás te dieron el tema de la música, pero aparte te guiaron porque te querían guiar, porque eras a lo mejor el sustituto del despacho de tu papá, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Y a veces los papás hoy en día tienen un lema que dicen, pues, si le gusta a mi hijo, bien, y si no, pues a ver dónde. Pero yo creo que no es un todo, sino yo creo que es un proceso donde los vas guiando, porque bien dices tú, los chamacos cuando van creciendo, si no los guías, se pierden en el camino. Claro. Entonces, hoy con tu experiencia, ¿qué de tus buenos papás y con lo que has hecho al día de hoy, qué les recomendaría a esos papás que pudieran hacer con sus hijos? Mira, yo te lo puedo decir y lo puedo decir pues con alegría porque me lo dijo mi hijo, que yo considero que es un buen hombre. Y me dijo, todo fue el ejemplo, pa. Siempre me vio oyendo música, entonces a él se le pegaba, me vio haciendo ejercicio, entonces él hace ejercicio, me vio trabajar fuerte, pues él también trabaja fuerte. Y probablemente también me aprendió muchas cosas malas, no lo dudaría, porque nadie es perfecto, ni mucho menos. Es correcto. Pero yo creo que el ejemplo es muy importante, nada más que yo lo veo ahora más con mi hija, y mi hijo está empezando también, por la edad de sus hijos. ¿Qué es esto? Este es el peor enemigo de los papás. Tengan mucho cuidado, papás, porque quién sabe a dónde los andan metiendo y quién sabe qué dañito les están haciendo a cerebros todavía muy inmaduros. Y es muy fácil que caigan en tonterías con los aparatos. Entonces, tengan mucho cuidado, porque además están hechos para ser adictivos. Los adultos, si me confieso, caemos. Entonces, pues, ¿qué esperamos de un pobre niño, no? Entonces, este es el enemigo a vencer. Amigos, si hoy tú lo estás viendo, la verdad es que la recomendación que haces, Eduardo, es el ejemplo. Lo que hagan ustedes hoy, lo están sembrando en sus hijos, y ese es el futuro que van a tener adelante con sus hijos. Es decir, si hoy están todos el día pegados en el celular, probablemente sus hijos mañana estén pegados en el celular y no los pelen, ¿no? Pero yo creo que es un tema bien importante, como dice Eduardo. Tengan cuidado con el celular. Si yo soy de la idea que mínimo hasta los 13 años no tengan celular. De acuerdo. ¿No? Entonces, háganlo, porque sí, el ejemplo arrasa con cualquier cosa. Ay. Eduardo, si hoy tuvieras que
que regresar, te dicen, Eduardo, vas a volver a nacer, ¿qué cambiaría, Eduardo? Muchas cosas. Yo creo que esta vida es, metes tanto la pata para que si hay una próxima, la metas menos, porque qué bruto. No, yo creo que muchos errores he cometido, pero también he cometido aciertos y creo que me volvería a pasar igual en la que viene. Okay. Porque pues la perfección yo creo que es imposible. Es correcto, es Imposible. correcto. Tratar, eso sí, y eso sí desde esta vida, no hay un solo acto que yo recuerde que haya hecho con mala voluntad. Okay. Eduardo, ¿tu esposa trabajó en algún momento contigo o trabaja independiente? Totalmente independiente. Sí, inclusive ella no se mete a mis clases, no me comenta. Es más, ni le gusta cómo las doy. Me dice, a mí qué fregados me interesa dónde viste la primera de Schubert. Ella toma clases a su vez y que he tomado varias. Bueno, tenemos el mismo maestro de filosofía y ella aparte toma muy buenas clases de cine. Fíjate que te escucho. Y ella es mucho más lectora. Okay. Y no tiene el oído que yo tengo. Claro. Entonces ella es mucho más visual y yo soy mucho más auditivo. Claro. Fíjate que si hoy y olfativa, qué bárbara, tiene un olfato que yo no huelo nada, ella huele hasta lo que no. Claro. Te preguntaría esto, hoy para los amigos, porque hoy me han platicado y me dicen, oye Roberto, ¿cómo tú una relación de pareja realmente es difícil? Sí, ¿no? Claro. No es fácil. Pero si tuvieras que darle alguna recomendación a todos los amigos, para que ellos hoy, si están en una etapa, pues digamos que tú ya estás más de salida y ya viviste muchos años con tu esposa, y evidentemente la experiencia, pues obviamente te ha dado seguramente algunas tips para decir, no hagan esto, hagan aquello, o por ahí como dicen, a veces la señora la tiene la última palabra, pero con tu experiencia, ¿qué les recomendarías a todos los que hoy están casados o tienen pareja? A los jóvenes lo que les recomendaría son dos cosas que yo creo que son los pasaportes a la felicidad. Yo no soy para juzgar si yo los tengo o no, que es la libertad y la integridad. Bien difíciles ambos, pero hagan lo que sean y dentro de la libertad cabe no caer en ningún canon social de organización social, ¿no? Si quieren casarse, cásense, si quieren vivir de a 3 o de a 2, con un sexo, con una mascota. Como dirían en inglés, it's up to you, ustedes háganle, pero si es lo que quieren, primero convénzanse. Además tienen la oportunidad que no la teníamos en mi época de cambiar sin problema. En mi época un divorcio era el escándalo del mundo, ahorita es raro una familia en donde no. Claro. Afortunadamente diría yo, o sexo prenupcial era una cosa, era un imposible. Claro. Hoy en mi nivel social, hoy en día ya no, pues qué bueno, aprovechen todas esas oportunidades para que lleguen bien seguros a donde quieran llegar, ¿no? Ese sería mi consejo. Y a los padres, esos mismos dos ejemplos que son durísimos. Libertad e integridad. Fíjense que algo... Y por supuesto, bueno, yo soy fanático de echarle ganas. O sea, y más en México, yo creo que el que de veras quiere, puede. Es un país que da muchas oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando quieres, puedes. Y en una ciudad de 22 millones, por el amor de Dios. Por supuesto. Fíjate que es algo para ti que hoy nos ves, y la verdad es que algo que dice Eduardo es muy cierto. Si hoy no te estás educando, aprendiendo, teniendo un hobby como cualquier arte, cualquier que sea, y no estás con esa inquietud de salir adelante o echarle ganas, algo estás haciendo mal. Entonces yo te invito a que hoy hagas una reflexión, hagas un alto en el camino y veas qué más puedes hacer. Hoy puedes ver aquí a Eduardo platicando su historia como un niño de 20 años que trae esta pasión, y los invito a sus clases porque en verdad
Sí, mira, tenía yo una abuela que era muy inteligente que me decía que uno vive hasta que se muere. No es que te estás muriendo. A menos que quieras, digo. Pero no, digo, a mí igual me la encuentro mañana, digo. Y pues mucho gusto, ¿no? ¿Qué hago? Pero, nada más espero que no sea muy doloroso. Pero, no es, voy dejando de vivir, por el amor de Dios. Obviamente no tengo las piernas de antes, ni los brazos de antes, pues es obvio. Claro. Ni la vista, por supuesto, de antes. Pero tengo la suerte de tener el cerebro de antes. Eso es una bendición. Que es una bendición y que también depende del cuidado físico, ojo. Que ni es tan complicado, un poco de ejercicio, y yo creo que hoy en día prácticamente todos sabemos qué comer y qué comer, y fumar no es sano. Fumar es correcto. Eso se los garantizo. Eso es correcto. Ajá. Oye, Eduardo, pues fíjate que me llama mucho la atención el tema, que evidentemente te veo muy contento, te veo, como dicen por ahí, seguir viviendo la vida. Ah, sí. ¿No? Si yo te preguntara, y para los amigos, para que ellos entiendan un poquito, ¿para ti qué es el éxito? Es bien subjetivo. Uh-huh. Y el éxito, como no sabemos qué viene, es pasarla bien y estar bien con tu conciencia, que es bien difícil. Es correcto. Pero ambas, pasarla bien. Me acuerdo hace muchos años que tenía yo un maestro que nos preguntó, ¿qué necesitas para ser feliz? Y todo mundo contestó el clásico, salud, amor y dinero. Y nos dijo, o sea, a todos se les está olvidando lo más importante. Real, ya en la vida real. ¿Qué? Hacer lo que te gusta. Sí. Sí. Amigos, hagan lo que les gusta. Absolutamente. Y vivan como les guste. Que la sociedad no les diga cómo. Fíjate que he visto esta parte, y que hoy tú lo dices, el hecho de a veces la sociedad, ¿no? A veces hacemos muchas cosas. Uh-huh. Yo creo que hoy estamos mucho más abiertos a muchas situaciones. Sí, afortunadamente. Afortunadamente, porque pues hace años pues era, o haces esto. No era. ¿No? Me tocó un México muy conservador. Muy conservador. Sí. Muy conservador. Sí. A ver, te haría esta pregunta, Eduardo. Del México conservador, ¿cómo le llamaríamos a este México liberal o cómo le llamaríamos? Pues mira, somos parte, nos guste o no, del contexto mundial, ¿no? Es correcto. Y como todo, ventajas y desventajas. Por supuesto, extraño el crecimiento económico, el orden, la decencia política, muchas cosas que ya no tenemos, ¿no? Correcto. Robaban seguramente, pero querían a México también. De otros tengo dudas. Es correcto. Así es. Oye, y te diría, hoy tú ves un México avanzando, o un México, no como gobierno, sino como país, comunidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo percibes? Muy mal. Muy mal, tristemente. Inclusive desde el área, no te comenté que soy miembro del patronato de amigos de la OFUNAM. Ok. A pesar de que yo no estuve en la OFUNAM, me hicieron favor de invitarme. Y desgraciadamente México ha dejado de ser un lugar importante en el tour internacional de las grandes estrellas de este tipo de música. ¿Por qué? Pues porque se paga mal. Porque se dan tan baratos, digo, es una discusión a la que no voy a entrar. Se dan tan baratos los boletos que no alcanza para pagarle a los grandes figurones que por algo lo son. Nomás les hago esta comparación. Sale más caro una botella de agua en el Carnegie Hall, en Nueva York, que el boleto en México. Entonces, pues así es bien difícil. Y como sabemos, ahorita hay problemas económicos, entonces pues menos dinero tenemos. Y yo que quería descansar de mis problemas contables, creo que tengo más en la orquesta. No tenemos para reparar el oboe. Además es carísimo. Una orquesta, la mejor del mundo, lo que quieran, no es autofinanciable, necesita subsidios. ¿Por qué? Porque músicos de ese nivel merecen vivir cuando menos a un nivel de clase media. Para llegar a esos niveles
vaya que sí tuvieron que batallar y tener talento, porque son ambas, es talento y disciplina. Una sola no sirve. Y por otro lado, el transporte. Esa vez que vi a Vado y que tuve la oportunidad de platicar un momentito, le dije que éramos de México, que se había dado una oportunidad de que viniera a México. Él dirigía en esa época la Filarmónica de Berlín. Y me lo dijo en 2 palabras más claritas en el agua: no chance. Dices, ay. Y tenemos una sala que les recomiendo si no la conocen, que es una belleza, que es la sala Nezahualcóyotl. Es un ensueño, igualita a la de Berlín o hasta más bonita, yo creo. Y con una excelente acústica, disfrútenla. Todo ese centro cultural universitario está muy bueno. Oye, Eduardo, fíjate que evidentemente yo tuve la oportunidad de ir a un evento en Francia, no, en Versalles, si no me equivoco, que llevaba a mi niño de pues, 1 año, cara. Wow. Entonces, pues el turista, el guía me dijo: oye, Roberto, no sé si puede entrar tu hijo, cara. Le dice, porque tiene 1 año y vaya a llorar y todo ese rollo. Le digo, mira, vamos a hacer algo. Déjame en la puerta, ponme una silla ahí, me siento con mi niño. Si dice que no se puede, pues no lo dejo solo. Pues me salgo en ese momento, digo, me dice yo. Pues sí. Me dice, va. No, pues ya llegamos a la sala y todo, y ahí estoy con mi esposa sentado. Me acomodo, mi niño se acomoda, comienza a sonar. La 1:30 que estuvimos ahí sentados, mi niño se durmió, escuchando la música, sin ningún problema. Claro. Y la verdad, se levantaron personas pues viven de muchos países, hasta un aplauso le dieron a mi hijo. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, qué chingo que se aguantó, que escuchó. Pensamos que no. Le digo, pues es que yo le ponía música también, entonces él está muy familiarizado. Entonces dije, de primera instancia me quedé así, híjole, igual y sí, el ruido, esto, lo otro, la ópera y esto, que le comience, pues todo, ya sabes, todo el show. Y afortunadamente no fue así. Pero vuelvo a lo mismo. No son conciertos que ves en México, que a veces en México, como bien dices, la gente no invierte o no quiere invertir en ese talento o en esas cosas que son de valor. Claro, y son re fáciles. Es lo que... Y un consejo en cuanto a música para niños. Por lo que a mí me funcionó, no puedo decir científicamente que funcione, pero miren, si les ponen música por ósmosis les va a gustar la música, y si es buena música también. Y traten de evitar un error que yo creo que cometieron mis papás, con la mejor de las voluntades, pero fue un error. No hay música buena para niños. Eso es una verdadera tontería. Tengo una nietecita que adoro, que yo creo que tenía 9 años y vino a la clase presencial de una sinfonía o de Bruckner o creo que era de Mahler, bien pesada. No le tuve que sazonar absolutamente nada para niños. No pierde todo el chiste. Se la puse tal como es y así le fascinó. Sí, entonces no cometan ese error de música, hacérselas fáciles, pero estúpidas. Sí. Además, esos niños están en esa etapa de absorber. Claro. De entender. Y cuando uno quiere dorar la píldora, dile las cosas como son y punto. No, y estás dando un muy buen consejo. Empiecen muy jóvenes. Sí. Si es más, si a ustedes no les gusta la música buena, pues no la oigan, pero sí póngansela a sus hijos. Claro. Pónganles una quinta de Beethoven, muchas veces, que ni cuenta se den los niños y a ver qué pasa. No sé si tú conozcas, hay un maestro que se llama el maestro Calisto, que es un cuate que estudia el cerebro y toda una serie de cosas. Y él dice que hay una sonata, no sé si es 7 o 27, se las voy a poner todos en la liga, que sirve para la concentración. Que cuando tú estás, que no sabes, ya sabes que de repente andamos para allá, para acá, para acá, allá, para acá, dice, ponte esa sonata de Beethoven, ponte a trabajar y vas a ver cómo te concentras en lo que estás haciendo. Sí, mira, las emociones, en general,
tienen efectos en el cuerpo. Entonces allí también creo que es un poco subjetivo. A mí, yo con Beethoven no puedo, con el único que por alguna razón puedo trabajar, y siempre digo que hay que traer en el carro cuando se pone el día difícil esa Bach, por el orden, digamos. Pero es muy subjetivo. También dicen que escuchar a Mozart eleva la inteligencia. Ciertas obras en específico, puede que sí, ¿no? Es más, se hizo la autopsia, o yo no sé cómo tienen la prueba porque pues, lo tiraron en una fosa común, pero dicen que Mozart tenía un IQ privilegiado, en donde se puede notar eso en sus cartas. No le tenía miedo a la muerte, por cierto, y murió muy joven. Fíjate que hay una aplicación que se llama Gaia, que es donde hay como muchos estudios científicos y digamos, no sé cómo llamarle, pero hay uno en específico de música que ellos hablan de las vibraciones, ¿no? Ya ves que toda la música tiene cierta energía y cierta conexión con el cuerpo que te hace vibrar en diferentes tonalidades, por llamarle así. Entonces hablaban que hoy con la música, con ciertos BPM o con ciertos ritmos, puedes sanar algunas cosas. No lo dudaría ni tantito. Yo tampoco. Y lo he experimentado, te platico. Yo tengo, por la edad, seguramente problemas con las articulaciones. Okay. Me falta cartílago. Pero cuando estoy dando la clase y pongo a hacer mis ademanes, por arte de magia desaparecen los dolores. Y me estiro mucho más en donde estoy como trabado. Me puedo estirar con muchísimo. Es increíble. Y en mi caso es con lo que dé. Es seguramente que la pasión que tengo genera algún producto químico que me da ese soporte que en estados no emocional no tengo. Es correcto. Fíjate qué interesante, sí. ¿no? Es que todo está conectado. Sí, amigos, y en verdad yo les diría, en verdad, escuchen cualquiera, digo, si les gusta una música está bien, pero yo les podría decir una música con sentido, háganlo, y la verdad es que van a encontrar una serie de pasiones, una serie de cosas, y seguramente van a despertar algo más. Y su cuerpo se los va a agradecer, sin duda. Es más, por ahí debo de tener, espero que sí, la primera clase que di, que era la importancia de la música. Okay. Y entonces di varios episodios. Por ejemplo, cuando dice Isaac Stern, que tenía mucho conocimiento de la Filarmónica de Israel, como en una ciudad que estuvo sitiada del 48, que fue Jerusalén, en el segundo convoy, después de comidas y medicinas, pidieron a la orquesta. Imagínate lo que hace la música. O, por ejemplo, ¿qué más? Es otra cosa tremenda. En el sitio de Leningrado, por los nazis, a una temperatura de -20, Shostakovich hace la Sinfonía Leningrado. Y hay gente que estuvo en ese concierto. Muchos instrumentos estaban enmohecidos. A todo mundo se le caían los trajes. Casi los poquitos que sobrevivieron fue por canibalismo, no había de otra. Bueno, y dice, quien lo oyó, dice, por un momento lo espiritual le ganó a lo material. Se nos olvidó el hambre y, óiganla, la séptima de Shostakovich. Una maravilla, se llama Leningrado. Ok, hay que escucharla, Sí, muy, muy bella. Muy bien. Eduardo, dime, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? Mira, si no hay nada, me vale que me recuerden. Digo, o sea, no voy a saber que me recuerden. Ojalá y me recuerden, pues me van a recordar como soy, con defectos y con cualidades, seguramente. Okay. A algunos les haré más falta, a la gran mayoría no. Si hay 5 que se acuerdan de mí 5 años después, no de que se acuerden de mi nombre, pues ya lo hiciste. Okay. La verdad es triste el final. Pues no es
Punto, ¿no? Ni bonito ni feo, así es. Así es la vida. Exactamente. Y la muerte. Yo coincido contigo, la verdad es que... ¿En qué sentirá hoy diferente Benito Juárez de Juan Pérez? Lo mismo, ¿no? Aunque el aeropuerto se llame Benito Juárez. Sí, y al final del día. ¿Qué te gustaría, o más bien, hoy yo veo que tú estás haciendo esto de la música y que la gente... Eso sí me gustaría, y eso es una maravilla el tiempo de hoy, que puedes grabar. Entonces lo que sí me gustaría es que estando yo muerto se sigan dando mis clases. Eso claro que me gustaría. Okay. Y seguir haciendo bien de muerto, pues qué padre, ¿no? Que te sigan escuchando. Claro, así es. Dime algo, si hoy tuvieras que darle un mensaje a tus nietos, ¿qué les dirías? Lo que les dije, lo mismito, libres e íntegros. Y creo que lo son, afortunadamente. Qué bueno. Así creo que los están educando mis hijos. Con la disciplina necesaria, por favor. Y sin esto. Amigos, la verdad es que les voy a decir algo. La verdad es que Eduardo tiene toda la razón. Si no hay disciplina, puedes tener el talento, pero si la disciplina no existe... No llegas a nada. A nada. A nada. Es un factor, eso sí les puedo decir, la disciplina es un factor indispensable para la buena vida. Es correcto. Sin duda alguna. Si no tienen disciplina, están tronados. Y en todos los aspectos, ¿no? Sí, o sea, absoluto. Porque a veces dicen, no, la disciplina, pues es que él es músico. Y se tiene, no, pues sí, pero si no tienes disciplina en la alimentación, si no tienes disciplina en el estudio, si no tienes disciplina en lo que comes y todo este tipo de cosas, pues regularmente no va a ser alentador el... Absolutamente. Yo te diría que el 99% de lo que he logrado ha sido con disciplina. Y el otro ha sido con pasión. La verdad, y con valor, porque hace falta mucho valor para ciertas circunstancias, pero se enfrenta y no pasa nada, al contrario. ¿Qué hay después del miedo? Qué buena pregunta. Tranquilidad. ¿Te escucharon, amigo? Si hoy tú tienes miedo de algo, lo que hay después es tranquilidad. Le puedo dar un consejo muy práctico a cualquiera. Piensen en algo que los tenía aterrados 5 años, verán que no pasó. Y que ni fue tan terrible si pasó. Es correcto. Es correcto. Así es. Y mira, cuando tuve mucha preocupación tonta en mi vida porque no me salía mi tesis y se acababa el tiempo, leí un libro para evitar las preocupaciones. Y decía, si piensas de lo que te has preocupado toda tu vida que haya sucedido, no ha pasado. Y los golpes han venido de donde menos te esperabas y así. Es correcto. ¿Verdad que sí? Cierto. Sí. Entonces, no hay una preocupación más inútil que la culpa, ¿eh? La culpa hacia el pasado se llama preocupación. Las dos son igual de absurdas. Pero las sentimos, también es fácil decirlo. Voy a esto, Eduardo. La verdad es que cuando uno... Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y yo creo que nos llega a cierta edad a entender y discernir ciertas cosas para decir, pues qué equivocado estábamos, ¿no? Pero si hoy vemos el tema del pasado y vemos el tema del futuro, a veces dejamos el presente. Claro. Y cómo nos cuesta vivir en el presente. Si supiéramos, yo te confieso lo que lo trato de hacer, pero no lo logro, es bien difícil. Porque por la educación, es una estupidez, porque es lo único que tenemos segurito. Es correcto. Así es. Es correcto. Amigos, yo lo que les invito es, en verdad, los consejos de Eduardo son muy fáciles. Quítese el miedo, póngase la disciplina, ¿no? Libertad. Integridad. Ya estamos del otro lado. La verdad es que yo los invito a que hagamos estos consejos parte del día a día. Y lo más importante que quiero que se lleven hoy, la música es para todos y encuentren ese momento
donde ustedes se sientan ese, voy a decir a lo mejor un ejemplo absurdo, si es como la Rosa de Guadalupe, si tú lo ves, Ajá. y es esa inspiración, pues ahí es, Claro. o es esa sensación de... Cada quien lo puede sentir. Yo no soy católico y lo que más disfruto en pintura son las crucifixiones. ¿Qué tiene que ver? Exacto. No, entonces, si le has sentido, fíjate que ahorita se vino a la cabeza, un día estábamos en una exposición de pintura y estaba este maestro que se llama Nacho Pinacho, él pinta y todo el show, y de repente le digo, oye, yo no soy experto y yo veo que mucha gente viene y ve la pintura y hace algunas cosas y yo no estoy entendiendo, ¿no? No entiendo porque a mí no me pasa nada. Es que esa pintura no es para ti, Roberto. Claro. Le digo, pero fíjate que ese árbol me atrapa, o sea, yo siento que... Ahí está. Eso es. Roberto, o sea, a lo mejor el otro señor, ese cuadro también le importa un comino, pero a ti te transmite algo ese cuadro. Absolutamente. Y lo que les recomiendo es que traten de ejercitar esa parte del arte. O sea, porque la vida les va a ser mucho mejor. Muy bien. ¿Tienes próximamente alguna presentación, Pronto en otro asilo voy a dar una plática presencial y todos los lunes y los jueves los invito a las 6 de la tarde, de 6 a 8, aunque no soy muy disciplinado porque, por ejemplo, ayer que di la quinta de Mahler, ya qué más puede uno dar. Y tampoco voy a hablar por hablar, entonces no somos algo inflexibles, aparte les pasamos anécdotas, aparte les hacemos una trivia que a ver cuándo le atinan, por amor de Dios. Ya, por favor, digo, no tiene importancia. Y además estamos en redes, por supuesto, ¿no? Entonces, los invito, búsquenme como La Emoción de la Música, Eduardo Losowski, su servidor, y ojalá y les pueda dar un granito de felicidad, que es lo que se busca finalmente. Es correcto. Y bueno, pues si en algún momento estás interesado, lo puedo decir, si Eduardo quiere que vayan a darles una clase. No, encantado, encantado, y si los grupos son grandes y necesitados, inclusive esa es la idea que tenemos, ayudarlos con televisiones, con buenos equipos, porque creo que puede ser muy bueno en grupos tipo albergues, asilos, escuelas, universidades, cárceles, yo que sé, hay infinidad de lugares. Claro. Así es. Ok. Bueno, amigo, pues si estás interesado, échanos un mensajito y seguramente te vamos a poder ayudar. Eduardo, te puedo decir, yo que he visto sus clases, es un apasionado por la música y en verdad cuando estés allí, yo ese día agarré, me puse los audífonos, me puse a escucharte y cerré un poco los ojos. Qué rico. Y de repente abrí los ojos y tú estabas aquí pero metido. Sí. O sea, sí, no. Wow. No, volví a cerrar los ojos y te vi ahí. Qué rico. Dije, la verdad es que eso es una... de veras, es como una emoción diferente. Es correcto. Por lo profundo. Es correcto. Qué padre. Pues Eduardo, la verdad es que fue un placer. Se nos fue mutuo. El tiempo mejor. Volando. Además, a mí no me tienes que dar mucha cuerda para que hable mucho. Como habrás notado. Ojalá, más adelante podamos... Será un placer, y muy buena entrevista. Eres muy buen entrevistador. Gracias. Te agradezco. Gracias. La verdad es que es una charla, amigos. Síganos, vamos a poner las redes también de Eduardo para que estén ahí y nos sigan. Y recuerden, todos los lunes y jueves de 6 a 8. De 6 a 8. ¿Verdad? Conéctense, se van a llevar una experiencia diferente. Y creo que lo más importante es que comiencen a cultivar el cerebro. Exactamente. Eduardo. Encantado. Roberto, el placer fue mío. Ok. Y luego empezó el rock en español con los rebeldes del rock, los locos del ritmo. Era muy famoso Johnny Laboriel. Claro, en aquellos tiempos, sí. Con los Teen Tops estaba Enrique Guzmán. Y luego vino César Costa, que mi hermana y yo hablábamos a la estación de radio porque ganaba el que tenía más votos. Entonces, pues César Costa y ella por Enrique Guzmán. También era bueno Alberto Vázquez y Manolo Muñoz en esa época.
Ok. Pero mi papá era violinista amateur y tenía una muy buena colección de música clásica. Ok. Y todo el tiempo ya yo música clásica en mi casa, pero sin darle mucha importancia. Quizá lo que me llamaba mucha atención y decir, yo creo que desde niño, Ajá. que me gustaba tanto la música barroca, como Ok. en especial Bach. Bueno, el caso es que mi primera emoción muy fuerte con la música fueron los Beatles. Los Beatles. Sí, Ok. me fascinaron, fue todo un fenómeno en el año del 64. Tuve la suerte, aunque no los vi, de estar en Nueva York cuando llegaron por primera vez y fue todo un fenómeno. Yo no me había oído hablar de ellos, ¿no? Y luego seguía yo con mucha disciplina, por fin que ya en Europa había salido un nuevo disco como Sgt. Pepper o Abbey Road o Ok. el álbum blanco. Y oía yo canción por canción y hasta la fecha yo creo que recuerdo el orden de las canciones y demás. Oía menos porque se me hacía un poco, pues para esa época parece mentira, pero atrevido, los Rolling Stones. Ok. Y hoy por hoy me gustan más que los Beatles. Ok. Creo que Mick Jagger ha sido lo mejor para mi gusto que ha habido en el rock, aunque, bueno, y entonces, ya que hice eso, en un viaje que vino un pariente a la casa, nos regaló las 9 sinfonías de Beethoven, porque todo el mundo tenía la heroica, la quinta, ni siquiera la novena en ese Ok. momento, la séptima, pero las 9, ¿quién tenía la 2, la 4, así? Entonces a mí me dio por cada semana escuchar una, de lunes a viernes, así como hacía mi tarea, Ok. porque era yo al mismo tiempo muy relajiento y al mismo tiempo muy disciplinado, me funcionaba de pelo. Ok. Me dedicaba un par de horas a lo que tenía que hacer y lo más, pues, escucharlo. Entonces, primero empecé con las 9 sinfonías de Beethoven. Obviamente me conmovió que no conocía yo la novena, imagínense, oír por primera vez la novena, cuando todavía no la tocaban hasta en anuncios de Corona. Este, me acuerdo cuando la primera vez oí el principio del cuarto movimiento, dije, ¿qué es esto? Luego ya entré a la universidad y empecé a hacer lo mismo con los 5 conciertos, que realmente son 7, pero se habla de 5 conciertos para piano de Beethoven. Y luego ya empezaron a ver sistemas un poco, no voy a decir más finos, sino menos corrientes de grabación, nada que ver con los tiempos actuales. Pero por mi estudio en la universidad, mi profesión y por cómo era entonces, manejaba yo muchas horas al día, pero muchas. Soltero y luego ya casado. Y entonces, a lo mejor de las 10, 11 horas que salía yo de la casa, 3 eran de manejo. Ok. Entonces, y otra de buscar estacionamiento. Y entonces grababa yo cassettes de música de todo tipo para irla conociendo. Y así ponía uno de esos y uno de impuestos, pues soy contador público. Y así fue como aprendí ambas cosas manejando. De veras, yo como soy tan auditivo es como mejor aprendo. Me aprendí la ley del impuesto sobre la renta oyendo cassettes. Qué lástima que hoy en día ya no se vayan. Claro, bueno. El caso es que después otro evento importantísimo fue que nos empezaron a llevar mis papás. Compraban abonos para la Orquesta Sinfónica Nacional. Y yo me di cuenta que sí iba conociendo la obra. Ok. No sé ni cuándo fue la primera vez que descubrí eso. Probablemente cuando se tocó algo que mi papá ponía muy seguido, pero si llegas a un concierto conociendo previamente, ya no te digo ni el contexto, ni la historia, ni nada, simplemente habiéndola escuchado antes, ya la oías de una manera diferente y mejor, por supuesto. Entonces, ¿qué hacía yo? Toda la semana preparaba mi concierto del viernes. Los iban a tocar, qué sé yo, el concierto para piano de Schumann y
la tercera sinfonía de Mendelssohn, pues si estaba en la discoteca de mis papás, qué padre. Si no, pues era en lo que empleaba yo mi semana. Ok. Había una sola tienda de discos en México, era Long Place, la sala Margolín, que estaba en la colonia Roma. Entonces era casi caminable desde mi casa en la Nápoles, en el México de entonces, era muy seguro. Y entonces me iba yo, me compraba la primera sinfonía de Mendelssohn y el concierto de Schumann, y llegaba ya conociéndolos. Ok. Aunque al principio, cuando no sabes mucho, te vas más con la obra, después ya te vas más con el intérprete. O sea, vas a cualquier baboso que dirija la novena de Beethoven, aunque la deshágale aquí, y digo, y el público en general, que no es muy bravo, porque es la novena de Beethoven, pero güey, no. O viceversa, una obra muy complicada por un gran director. Aunque hasta eso yo creo que se ha ido mejorando la calidad del oyente en México. Claro. Ha dejado de ser una pose snob para volverse algo que le puede gustar a cualquier gente. Ok. Bueno, entonces me di cuenta que lo puedo transmitir, pues ni más ni menos con mi esposa, que ella no viene de un ambiente en donde se escucha este tipo de música, y hoy en día me doy cuenta que es conocedora, digo, ni yo soy un gran conocedor. Ok. Yo creo que es hasta ética obvia estar consciente de la ignorancia que tenemos en cualquier tema por lo vastos que son. Claro. Imagínate. Sí, no. Digo, yo, por ejemplo, estaba pensando, sé que hoy vamos a hablar un poco más de música moderna. Yo me la he perdido y debe de haber cosas buenas, sin duda. A mí me gusta más lo otro, no estoy diciendo que sea mejor. Claro. Pero es diferente y es de gustos, porque la vida es muy corta para abarcar el repertorio. Es correcto. Y aunque doy probaditas de aquí, de allá y todo, porque sobre todo en la música que ha perdurado, que diría yo, la buena música, aunque dentro de la contemporánea, cuál es buena y cuál no, es bien difícil. Pues es muy, muy limitado el conocimiento que puede uno tener. Bueno, ¿por qué empecé con las clases? Ajá. Un día entré a ver a una doctora, otorrino, que estaba escuchando esa vez, la primera vez, si mal no recuerdo, era Vivaldi. Ajá. Y digo, hay gente que puede y hay gente como tu servidor que no podemos escuchar música mientras trabajamos. Okay. Quizá la única excepción sea baja, pero ni siquiera yo prefiero sin música. Okay. Yo me concentro en una cosa o en la otra, ¿no? Ok. Bueno, pero hay, digo, a lo mejor para una profesión tan tensa como medicina, si la música, oyéndola, no escuchándola, oyéndola de fondo, te da paz, pues qué padre. Entonces le empecé a hablar de Vivaldi, y la vez siguiente tenía a Brahms, y le hablé con más detalle. Ok. Del concierto para violín, que lo conozco relativamente bien. Y me dice, oiga, usted debería dar clases. Y me quedó el gusanito. Okay. Y entonces, ya con el tiempo empezó el proyecto, con clases que yo llamo presenciales, con gente. En mi oficina, básicamente, se llegaron a juntar en el mejor de los escenarios 25, 30 gentes. Muchos siguen hoy, después de como 12 años, desde el primer día. Y lo que me di cuenta, y mi principal hipótesis de la clase es, llega la pandemia. Ok. Y un amigo me sugiere dar las clases virtuales. Yo estaba un poco escéptico. Ok. Pero hoy en día las doy por Zoom y soy feliz. Porque además sucedió otro fenómeno. Antes daba yo la clase y mientras estaba la obra, hablaba yo y la oíamos y seguíamos dialogando y demás. Hasta que una vez dando una plática en el, digamos, asilo de Cuernavaca, que he quedado en otros lados, me dice una señora que se ve que era culta, me dice, o habla usted o deja oír.
Y me di cuenta que tenía razón. Claro. Y entonces, lo que hago en el Zoom es que hablo acerca de la obra antes de ponerla y posteriormente. Y cuando está la obra, simplemente hago gestualización. Tipo director, digo, ni idea de dirigir. Claro. Pero como que, o les hago así para que pongan atención, o que esto es de corazón, o signos ya más especiales, que esto es barroco, o fugado, o obviamente esto es bello, obviamente esto es dulce, etcétera, que ya lo van entendiendo. Ok. Y con mi expresividad, que es, y tú la viste, Claro. más la belleza de la música. Yo, por ejemplo, he dejado de ir mucho a conciertos, porque pues, la verdad nunca los vas a ver como con una buena grabación con audífonos. Es correcto. Que se pierde un poco la vivencia emocional, pues sí. Yo solamente voy a muy contados conciertos. Ok. Cuando es algo que yo considero que el intérprete lo vale, inclusive, si es posible, mis viajes los planeo en función de concierto. He tenido la suerte de escuchar extraordinarias cosas, de primer nivel, ¿no? Digo, relativamente cerca de México tenemos dos centros económicos muy fuertes para este tipo de música, que son Los Ángeles y sobre todo Nueva York.